Bueno, vamos a arrancar por el ejercicio 1, ¿sí? Pueden ver, esperen que dibujé unos puntitos ahí, sin querer, ahí está. Pueden ver que acá tenemos la reacción por balancear. Yo lo que hice ya fue decir, bueno, de este lado tengo 2 carbonos, 6 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿sí? Recuerden que todo esto son los reactivos. Estos son los reactivos. Y del lado de los productos también abarcan esto, así que vamos a borrar esta línea que puse ahí. En el lado de los productos tengo un carbono, 2 hidrógenos y 3 oxígenos, porque acá tengo 2 y acá tengo 1, entonces eso forma 3. Ahora vamos a pasar a balancear, ¿sí? El primero que vamos a balancear, en este caso, es el carbono, ¿sí? Porque lo tengo primero nomás. Entonces yo tengo que ver qué número puedo multiplicar 1 que me dé 2. Muy bien, si yo multiplico por 2, voy a obtener 2. Entonces, ¿qué me significa esto? Que yo acá tengo que poner un 2. Pero recuerden que este 2 no solo afecta al carbono, sino que también va a afectar al oxígeno, que voy a pasar a tener 2 por 2, 4. Más 1, 5. Entonces voy a pasar a tener 5 oxígenos, no 3. Voy a pasar a tener 5. Bueno, ahora vamos a seguir con el hidrógeno, ¿sí? Como yo acá tengo 6 hidrógenos y acá tengo 2, ¿por qué número puedo multiplicar el 2 para que me dé 6? Por 3. Entonces, 2 por 3 me va a dar 6. Esto significa que si yo acá pongo un 3, 3 por 2, 6, pero también me va a afectar a este. Voy a tener 2 por 2, 4, más 3, porque 3 por 1, 3, me va a dar 7. ¿Qué pasa ahora? Yo acá tengo un 2 y acá tengo un 7. Y no existe número por el que multiplique el 2 y me dé 7. Sí existe, pero sería trabajar con fracciones y no nos vamos a complicar tanto en poner una fracción ahí. Entonces yo lo que les había dicho que en estos casos lo que se podía hacer era duplicar todo. Entonces, por ejemplo, si yo acá tengo 2 carbonos, ahora voy a buscar tener 4 carbonos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar de llegar a 4. ¿Cómo llego a 4? ¿Por qué número puedo multiplicar este 2 para llegar a 4? Por 2. Voy a obtener 4. Bueno, voy a tener 4. Entonces nosotros lo que vamos a hacer acá es ponerle un 2. Pero ¿qué pasa? Este 2 afecta a este y afecta a este. Entonces, si yo tengo 6 por 2, me va a dar 12. Entonces tengo que buscar de tener acá 12 hidrógenos, ¿sí? Este, entonces, en lugar de por 2, lo vamos a tener que multiplicar por 4, ¿no? 1 por 4 nos va a dar 4. Entonces este 2 no va, lo voy a borrar. Chau, 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 chau. Entonces le tengo que poner un 4. Recuerden que este 4 no solo afecta al carbono, sino que también va a afectar al hidrógeno, ¿sí? Voy a pasar a tener 4 por 2, 8. Como estamos modificando todo y vamos a todo por el doble, ¿sí? Si acá tenía un 3, acá voy a poner un 6. Como acá tenía un 2, puse un 4. Acá tenía un 1, puse un 2. Acá tenía un 3 y ahora pongo un 6. ¿Qué pasa? Este 6 me va a cambiar este. Entonces 2 por 6, 12. O sea que hasta ahora carbono e hidrógenos cumplieron. Ahora, ¿cuántos oxígenos tengo en este momento? 4 por 2, 8. 6 por 1, 6. 8 más 6
Ahora tengo 14 oxígenos. ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿Por qué número puedo multiplicar el 2 para obtener 14? Por 7. ¿Sí? Porque 7 por 2 me va a dar 14. Entonces acá arribita va a ir un 7. En conclusión, la reacción Teclis queda balanceada con 2 moles de etano, 7 moles de oxígeno, 4 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. Bueno, el punto 1 ya lo tenemos, el 1A ya lo tenemos resuelto, la tenemos balanceada. El punto B nos dice que calculemos las masas molares, ¿sí? Yo acá ya me hice el machetito, ¿sí? Pero recuerden que la masa del carbono son 12 gramos, la masa del hidrógeno es 1 gramo, y listo, son los únicos. Ay, me falta el oxígeno. La masa del oxígeno son 16 gramos. ¿Sí? Recuerden eso. Entonces, acá yo tengo 2 carbonos y 6 hidrógenos. Entonces sería 12 por 2. En el caso de la masa del etano, sería 12 gramos por 2 más 1 gramo por 6. Esto me va a dar 12 por 2, 24, 24 más 6, 30 gramos. En el caso de la masa del oxígeno, tengo 16 gramos por 2. Esto me va a dar 32. En el caso de la masa del dióxido de carbono, yo tengo 12 gramos más 16 gramos por 2, que 16 por 2 me va a dar 32, más 12, 44 gramos. Y la masa del agua va a ser igual a 1 gramo por 2 más, ahí está, 1 gramo por 2 más 16 gramos. 1 por 2, 2 más 16, 18 gramos. ¿Sí? Entonces, yo estos datos los obtuve de estos cálculos. ¿Sí? Entonces, una vez que sabemos esto, podemos venir acá a los reactivos y decir: yo tengo 2 por todo lo que vale el etano. El etano vale 30 gramos. 2 por 30 gramos. Más 7, porque son los 7 moles de oxígeno, por lo que vale el oxígeno, que el oxígeno vale 32 gramos. Esto es del lado de los reactivos. Ahora vamos a poner el lado de los productos. Del lado de los productos yo tengo 4 moles de dióxido de carbono, o sea que sería 4 por el dióxido de carbono, que son 44 gramos, más 6, porque son 6 moles, por lo que vale el agua, que el agua vale 18 gramos. Vamos a continuar las cuentitas. 2 por 30 me da 60 gramos. O sea que yo en total estoy usando 60 gramos de etano, ¿sí? Porque esto corresponde al etano. Más 7 por 32, vamos a hacer la cuenta, es 224. Esperen que corroboro en la calculadora. 224 gramos. Que esto corresponde al oxígeno, ¿sí? Y finalmente 60 más 224 me va a dar 284 gramos. Esto todo dentro de los reactivos. Los reactivos me están dando 284, de los cuales 60 son del etano y 224 son del oxígeno. Vamos a seguir con los productos. 4
por 44 me va a dar 176 gramos. ¿De quién? De dióxido de carbono. Si yo estoy usando 176 gramos de dióxido de carbono. Y ahora 6 por 18 me va a dar 108 gramos. ¿De qué? De agua, ¿sí? Eso es lo que yo estoy usando. 176, lo que estoy obteniendo. 176 gramos de dióxido de carbono y 108 gramos de agua. Que esto en total me suma, y estoy verificando los cálculos con la calculadora, 284 efectivamente. Entonces yo puedo decir que el balanceo está bien hecho y que se cumple con la ley de conservación de la masa. Vamos a ponerle solo un tildecito, sí, así se cumple, ¿sí? Esta es una forma que ustedes pueden tener para autocorregirse, ¿sí? Tienen la forma de hacer esto, balancean, y después una vez que sacan las masas relativas, ustedes pueden verificar si el balanceo estuvo bien. ¿Sí? Si esto está bien, ya está. Pueden empezar a hacer los cálculos y los van a poder realizar sin ningún tipo de error. Bueno, acá yo ya hice el cuadrito, yo lo hago en Word porque acá en la computadora se me hace más práctico. En conclusión, yo tengo 2 moles de etano, 7 moles de oxígeno, 4 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esos 2 moles son 60 gramos, porque un mol son 30, como tengo 2, hacen 60. Los 7 moles de oxígeno representan 224 gramos de oxígeno. Los 4 moles de dióxido de carbono representan 176 gramos. Y los 6 moles de agua representan 108 gramos, ¿sí? Porque un mol, recuerden, un mol es 18, pero como yo tengo 6, tengo que hacer 18 por 6. Entonces este resumen nos va a ir sirviendo para ir haciendo los cálculos, ¿sí? Entonces primero te dice, voy a aprovechar y voy a ir escribiendo en cuáles vamos a usar. Acá dice que se hace reaccionar 3 moles de etano, o sea que yo voy a necesitar usar el etano, ¿sí? Con cantidad suficiente de oxígeno, o sea que me dice que lo que necesite de oxígeno lo voy a tener, así que por ahora no nos interesa. La pregunta es cuántos moles de dióxido de carbono se obtienen, o sea que nos va a hacer reaccionar con este. ¿En qué unidad nos está hablando? ¿En gramos o en moles? Y nos está hablando en moles. Nos pregunta moles y nos pregunta moles. Nos da moles y nos pregunta moles. Entonces yo voy a usar del dato en mol de etano, porque me está dando el de dato de etano, y el resultado lo voy a dar en moles, o sea que necesito usar este dato. Si el resultado me decía cuántos gramos de, tenía que usar el dato de abajo, pero como me está preguntando en moles, yo uso el dato de moles. Entonces hacemos, vamos a correr esto para acá abajo. Si con 2 moles de etano, vamos a poner mayúscula, yo obtenía 4 moles de dióxido de carbono, con 3 moles de etano, ¿cuántos moles de dióxido de carbono voy a obtener? X, ¿no? Entonces acá tengo que hacer 3 moles de C2H6, esto por 4 moles de CO2 sobre 2 moles de etano. 3 por 4, 12, dividido 2, 6 moles de CO2, de dióxido de carbono. Si esta cuentita era fácil, no necesito la calculadora porque no me da con coma y no hay que pensarlo tanto. Si esa es la línea de división, esto se va con esto, 3 por 4, 12 dividido 2, 6 moles de dióxido de carbono, ¿sí? Así es como se responde el 1C. Siguiendo, nos dice
cuántos moles de oxígeno se necesita. O sea, yo al principio tenía la cantidad suficiente de oxígeno. Ahora me está diciendo, bueno, y para obtener esto, cuántos moles de oxígeno yo necesitaba, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Me está preguntando, fíjense que me lo está preguntando en moles también. O sea, estamos todo trabajando en moles, así que el dato del agua del oxígeno, va a ser en moles, ¿sí? Del oxígeno lo vamos a hacer en moles. Si me decía cuántos gramos, yo iba a tener que usar el dato de gramos, pero como me está preguntando moles, solamente uso moles. Entonces, digo, si con 2 moles yo hacía reaccionar estos 2 moles, ¿con cuánto? Con 7 moles de oxígeno, con 3 moles de etano, ¿cuántos moles de oxígeno voy a necesitar? Y ahí hago 3 moles de etano por 7 moles de oxígeno sobre 2 moles de etano. También el cálculo lo podrían haber hecho con dióxido de carbono, no es que quiera confundirlos, pero una vez que ya sabemos los moles teóricos de dióxido de carbono y cuántos moles de dióxido de carbono voy a usar con el etano, yo podría haber puesto acá 4 moles de dióxido de carbono y 6 moles de dióxido de carbono. Entonces realizamos exactamente el mismo cálculo, ya que hay una relación estequiométrica y estaría bien hacerlo de esa manera. Yo no se las expliqué porque me parece más práctico y más seguro que usen los datos que ya obtuvieron del balanceo y no los datos que obtienen de los cálculos. ¿Por qué? Porque pueden arrastrar error, capaz en esta multiplicación y división. Bueno, esta era fácil, pero si era un poquito más difícil, o se variaban los números o hacían mal el cálculo, lo que sea, y este resultado no estaba bien, iban a arrastrar error. Siempre usen los datos que ustedes obtuvieron a través del balanceo, ¿sí? Y de la verificación de que se cumpla la ley de la conservación de la masa, ¿sí? Este cálculo es un poquito más difícil. Ahora vamos a hacer la línea de división. 3 por 7, 21, dividido 2 me va a dar 10,5, ¿sí? 10,5 ¿qué? Moles. ¿De quién? De oxígeno. ¿Por qué? Porque ustedes tachan esto y tachan esto y les quedan los moles de oxígeno. Así se resuelve el 1C. Bueno, el punto D dice, ¿cuánta masa de agua se obtiene si reacciona 25 gramos de oxígeno con cantidad suficiente de etano? ¿Sí? Dice, ¿cuánta masa de agua? Ya que está hablando de en gramos, ¿sí? Masa es gramos, porque siempre la masa relativa fue en gramos, si no hubiera preguntado moles. Entonces, ¿cuánta masa? O sea, está preguntando los gramos, o sea, voy a tener que usar gramos de agua. Se obtiene si reacciono 25 gramos de oxígeno con cantidad suficiente de etano. O sea que la cantidad de etano no me interesa, a mí me interesa el oxígeno. Y también me lo está preguntando en gramos. Ven que el dato que me da es en gramos, entonces voy a tener que usar los gramos. Entonces el cálculo de regla de 3 sería... Yo lo voy a subir un poquito, así no pierdo los datos. Sería, si cada 224 gramos de oxígeno yo uso 108 gramos de agua, cada 25 gramos, que es lo que me da el dato, como dato el problema, cada 25 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de agua voy a usar? Entonces ahí hago 25 gramos de oxígeno por 108 gramos de agua. Todo esto sobre
224 gramos de oxígeno. Lo voy a mover para abajo, así puedo hacer el cálculo y ya me queda acomodado acá abajo, ¿sí? Porque ya no necesito esos datos. Entonces yo tengo que hacer 25 gramos por 108 dividido, dividido 224, sí. Esto me va a dar 12,05. ¿Qué? Gramos ¿de quién? De agua. ¿Por qué? Porque si yo tacho, recuerden esto, gramos de oxígeno se me va con gramos de oxígeno y todo acá me queda esto dividido, ¿sí? Entonces me va a dar 12,05 gramos de agua. Bueno, acá yo ya colgué el cuadrito de vuelta. Igual no se preocupen, esta pizarra se la voy a pasar nuevamente. Pero bueno, acá estaba incompleto. Acá en letra no negrita completé con los resultados que fuimos obteniendo. Que con 2 moles de etano y 10,5 moles de oxígeno puedo obtener 6 moles de dióxido de carbono. Y que utilizando cantidad necesaria de etano y 25 gramos de oxígeno voy a obtener lo que obtenga dióxido de carbono, porque no lo pregunté, entonces no lo tenemos como dato, lo pueden calcular si quieren, no está dentro de las consignas. Y con 25 gramos de oxígeno voy a obtener 12,05 gramos de agua, ¿sí? Recuerden que si ustedes manejan gramos y gramos, van a tener que manejar, si arriba manejan gramos, abajo manejan gramos, si arriba manejan gramos, abajo manejan gramos, si arriba manejan moles, abajo manejan moles. Y eso es muy importante para lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué hice? Si se hacen reaccionar 4 moles, esto me lo está dando en moles. ¿Moles de quién? De etano. Entonces yo voy a necesitar saber los moles del etano, ¿sí? ¿Cuántos gramos? Y acá me está preguntando en gramos. ¿De quién? Del oxígeno. Entonces yo, cuando vengo al oxígeno, busco los gramos. Entonces voy a hacer la relación entre estos dos, ¿sí? Donde voy a hacer la siguiente regla de 3. Basándome. Primero, en el primer renglón de la regla de 3 van los datos que obtuvimos a través del balanceo y el cálculo de la masa relativa. Y en el renglón de abajo va el dato que te da el problema y bueno, y el resultado. ¿Sí? Entonces te dice que con 2 moles de etano, nosotros originalmente necesitábamos 224 gramos de oxígeno. Pero acá te dice como dato que son 4 moles. Vamos a anotarlo. Este es el dato, ¿sí? Entonces, si ese es el dato, acá ponemos 4 moles de etano. Esto me va a dar X. Esto es igual a 4 moles de etano por 224 gramos de oxígeno dividido 2 moles de etano. Entonces ahora tengo que hacer 4 por 224 dividido 2. Esto me va a dar 4,48. Muy bien. ¿Cómo sabemos que son gramos de oxígeno? Porque vamos a hacer la traza de división. Porque moles de etano se me va con moles de etano. Y entonces me va a quedar en gramos de oxígeno. Entonces ya tenemos de dato cuántos gramos de oxígeno vamos a usar. Vamos a necesitar para hacer reaccionar con 4 moles de etano. Bueno, vamos para hacer el ejercicio 2, que de vuelta el primer punto consistía en balancearlo, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que del lado de los reactivos tenemos solo un átomo de zinc, un átomo de hidrógeno y uno de cloro. Del lado de los productos tenemos un átomo de zinc,
2 de hidrógeno y 2 de cloro. Este ya era un poquito más fácil. Podemos ver que vamos a tener que poner un número estequiométrico del lado de los reactivos, ya que tenemos que ver qué número multiplicando el hidrógeno obtengo un 2 y qué número multiplicando el cloro obtengo un 2. Casualidad, para nuestra suerte. Ambos dos forman una molécula que se llama ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces si yo multiplico por 2 voy a obtener 2, y si yo multiplico por 2 voy a obtener 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el número estequiométrico va a ser un 2 acá, obteniendo logrando, ¿no?, el balanceo de esta reacción química, ¿sí? Ahora vamos a hacer el punto siguiente, el punto B, que consistía en sacar las masas molares. Yo sé que la masa del zinc esto todo se puede obtener a la tabla periódica, ¿sí? Y recuerden que nosotros hacemos el redondeo, no ponemos los números con coma. La masa del zinc es 65 gramos, la masa del hidrógeno es 1 gramo. Podemos ya, bueno, yo copio como dato la masa del cloro, que es 35 gramos. Entonces, en base a esto ya podemos sacar la masa del ácido clorhídrico, que es 35 más 1, ¿sí? Porque hay un hidrógeno y un cloro, entonces 35 más 1 me va a dar 36 gramos. Y la masa del cloruro de zinc, ¿sí? Masa del cloruro de zinc, que como tengo 2 cloros, va a ser 35 por 2, que me va a dar 70, más 65, vamos a hacer el cálculo, 65 más 35 por 2 es 135 gramos. Podemos entonces ya realizar los cálculos en la parte de reactivos y en la parte de productos. En la parte de reactivos yo voy a tener el zinc, que son 65 gramos, más 2, porque es el número estequiométrico que pusimos, por el valor de la masa del ácido clorhídrico, que es 36 gramos, ¿sí? 65 gramos más 2 por 36 me da 72 gramos. Y 65 más 72 me va a dar 137 gramos. Estoy todo verificando con los datos que me da la calculadora. Yo hice los cálculos, pero de vuelta los verifico. Cuanto más veces verifiquen los cálculos, más se van a asegurar, chicos, de si les doy bien o no. Sabemos que acá hay un mol de cloruro de zinc, y el cloruro de zinc tiene una masa relativa de 135 gramos, más el hidrógeno también tenemos solo un mol, pero miren que es 1 gramo por 2, porque el hidrógeno es diatómico, tiene 2 átomos, y acá se contempla solo uno. Entonces si realizamos ese cálculo, esa multiplicación de 1 por 2, me va a dar 2 gramos. Entonces 135 más 2, 137 gramos. Entonces podemos decir que se cumple la ley de la conservación de la masa. Entonces ya podemos pasar a realizar el siguiente punto, que sería el 1C. Bueno, ahora vamos a poder resolver el C, porque acabo de colgar el cuadrito resumido con todos los datos que fuimos obteniendo a través del balanceo y del cálculo de las masas relativas. Y ya me copié el problemita para saber qué es lo que nos va a preguntar la consigna. Si arrancamos, dice los gramos de hidrógeno, o sea, me está preguntando en gramos de hidrógeno. Entonces yo ya sé que voy a usar esto porque es del hidrógeno, ¿sí? Que se desprenden si se ponen a reaccionar 100 gramos de ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es este, y me está dando como dato en gramos. Entonces voy a usar este dato como gramos. Recuerden que en el primer renglón va los datos que obtuvimos del balanceo, y en el siguiente renglón van los datos que nos da el problema. Entonces nosotros podemos decir que
Si con 72 gramos de ácido clorhídrico yo obtenía 2 gramos de hidrógeno, con 100 gramos de ácido clorhídrico, X, y resuelvo 100 gramos de ácido clorhídrico por 2 gramos de hidrógeno sobre 72 gramos de ácido clorhídrico, ¿sí? 100 por 2 dividido 72 me va a dar, y estoy verificando con los datos, 2,777778, ¿sí? Lo pueden redondear a 2,78. Si algunos me lo redondearon a 3, está bien. Si no, estamos trabajando las leyes de redondeo, así que no voy a evaluar. O sea, si lo hicieron muy mal, sí, pero bueno. En química se pretende siempre quizás usar el número más exacto. Muchas veces es mejor dejarlo con coma. No vamos a ahondar mucho en eso, pero es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Siguiente consigna es la masa del zinc necesaria. O sea, yo tengo, te dice la masa, entonces es en gramos. O sea, te va a preguntar esto. Para que la reacción sea estequiométrica, o sea que tengo que usar el mismo dato que me dio en el punto anterior, ¿sí? 100 gramos de ácido clorhídrico. Entonces nosotros decimos, si con, vamos a hacer aquí el costadito si puedo ver, 72 gramos de ácido clorhídrico, yo necesitaba 65 gramos de zinc, con 100 gramos de ácido clorhídrico, X, entonces me queda 100 gramos de ácido clorhídrico por 65 gramos de zinc sobre 72 gramos de ácido clorhídrico. Esto me va a dar igual, me va a dar igual 90,3 gramos de zinc, ¿sí? No se preocupen por el redondeo, siempre y cuando el cálculo esté bien, va a estar bien lo que haga. Esto lo vamos a poner acá abajo. Vamos a hacer las líneas de división. Vamos a tachar gramos de ácido clorhídrico con gramos de ácido clorhídrico. Ven que si arriba usan gramos, abajo usan gramos, ¿sí? Tienen que respetar esas columnas. Ahora vamos a hacer el punto 2D. Bueno, ahí ya copié el punto 2D, dice cuántos moles, o sea que acá me está preguntando en moles de zinc, entonces vamos a borrar esto, así puedo volver a escribir encima. Entonces me está diciendo moles de zinc preciso si reacciono, y acá me está hablando en gramos de ácido clorhídrico, entonces voy a usar los gramos del ácido clorhídrico. La pregunta es cuántos moles voy a obtener, entonces recuerden que va gramos, 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 y si ustedes quieren con moles sería gramos, gramos, moles, moles. La reacción sería con moles. Entonces dice cuántos moles de zinc preciso si reacciono 100 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, originalmente en la reacción yo hacía 72 gramos de ácido clorhídrico. Para esos 72 gramos yo solo usaba un mol de zinc. En este caso, si yo quiero usar 100 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuántos moles de zinc voy a usar? Entonces acá voy a tener que hacer 100 gramos de ácido clorhídrico por un mol de zinc, todo esto sobre 72 gramos de ácido clorhídrico. Esto me va a dar igual, vamos a corroborar, 72, 100 mol, muy bien, 1,38 gramos de zinc.
Vamos a moverlo esto para acá abajo. Vamos a bajar un cachitín. ¿Por qué sería gramos de zinc? Vamos a hacer la otra side. Está. Porque este gramos de ácido clorhídrico se me va con este gramos. Así se resuelven los dos ejercicios.